Undertale, el juego que todos amamos, el juego que, desde la primera vez que jugamos, enamoramos locamente. Ese juego que nos dio grandes aventuras, grandes sorpresas, increíbles personajes, todos llenos de misterios, sentimientos y características. Hoy les vengo a hablar de mi historia, algo que me sucedió, algo que quizá no esperaba que sucediera, algo muy macabro, algo que me ocurrió con Sans. Eran las 3 de la tarde, 8 de abril. Yo apenas había descargado ese juego en mi computadora. Era bastante divertido. La primera vez que lo jugué, como todos, amé a Toriel. Amé todas sus diferencias, todas sus características. Me encantó mucho el juego. Era muy divertido. Tenía muchas sorpresas, muchos diálogos que quizá jamás pudimos haber esperado. Jamás pensé que esto me fuera a suceder a mí, pero me sucedió. Como todo jugador curioso, además de hacer la ruta pacífica, la neutral, hice la genocida. Fue una de las más atemorizantes que tuve, de hecho. Medianoche, me encuentran a mí jugando Undertale, con la música a lo más alto y demasiado lento. Un tono quebrado, sin ningún tipo de sonido. Incluso esas canciones que aparecen en el núcleo se escuchaban bastante vacías. Yo no tenía idea de lo que me esperaba. Todo el mundo hablaba de Sans. Todo el mundo hablaba de lo increíble que era. Muchos decían que ibas a luchar contra él. Muchos decían que era muy fuerte. Cuando llegué con él, no creí, de verdad no creí lo que me dijo. Además de decirme su encantador diálogo, de que fuérase un gran día, y de que yo debo arder en el infierno, me dijo algo que me inquietó bastante, algo que yo no esperaba que me dijera. No son como esos diálogos que normalmente Flowey te daba, sino como el que me dijo en ese momento. Vaya, ¿estás impaciente por hacerme pedazos? ¿Quieres volver a morir allá afuera? En ese momento yo me espanté increíblemente, pues al decir allá afuera, yo tomé como referencia aquí, el mundo real. Dije en ese momento, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué dijo algo así? No tienes ningún sentido. Así que simplemente luché contra él. Como todos, perdí el primer intento. Es más, ni siquiera duré 10 segundos con él. Me venció muy fácilmente, tanto que cuando lo hizo, sentí un dolor algo fuerte en el corazón. Pensé, bueno, sería aire, quizá, quién sabe, pero fue un pulso muy extraño. Seguí luchando contra Sans, intentando, aprendiendo, ensayo y error, hasta el intento 7. Fue ahí cuando decidí apagar el computador y decidí dormir. No sabía lo que me esperaba. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. Al día siguiente me preparo para ir a la escuela. Todo muy normal, todo muy normal. Voy de camino, llego, dejo las clases, todo normal. A la hora de salir, justo en el momento en el que me voy, me da otro dolor extraño en el corazón. Muy extraño, pero esta vez fue muy fuerte. Fue muy corto el dolor, pero fuerte, cosa que me inquietó bastante. Pensé, ¿tendré algún problema cardíaco? ¿Qué me estará sucediendo? Esto ya no es normal. Cuando llegué a casa me recosté. Justo en ese momento el corazón me empezó a doler. Me empecé a inflamar. Pensé, bueno, esto podría ser algún tipo de síntoma normal. Estaré bien. Todo va a estar bien. No estaba en lo correcto. Quise desestresarme abriendo el juego. Cuando lo abrí, otra vez me encuentro en ese pasillo lleno de pilares, iluminado, demasiado tranquilo y pasivo. Un pasillo enorme y hermoso. Me dirijo hacia adelante
todo muy normal. Camino como si nada, como si no hubiese nadie en ese pasillo. Absolutamente nadie. Y como de costumbre e incertidumbre aparece Sans. Aparece y me dice: estoy cansado de que todo el tiempo estés viniendo. Yo sé que no te vas a detener. Yo sé que vas a continuar haciendo esto hasta que me mates. Yo no tengo ninguna oportunidad contigo. Posiblemente logre frustrarte, pero eso no va a detener lo que va a suceder. Vas a seguir intentando e intentando, y yo cayendo en la misma trampa una y otra vez. No va a volver a suceder. ¿Te gustan esos dolores cardíacos que te di hace un momento? Bueno, espero que te guste el ataque. En ese mismo momento el juego se me cerró. Fue algo increíble. Me asusté bastante. Cuando lo intenté abrir, de nuevo apareció la batalla y continué luchando como si nada. No sabía si continuar, estaba muy asustado, pero a la vez tenía mucha curiosidad de saber qué sucedería si vencía a Sans. Así que continué y no me detuve. Lo continué. Evité todas sus trampas, evité todos sus ataques. Él no dejaba de sonreír tan sádicamente. Yo estaba aterrorizado, pero no me detenía. Logré llegar a un avance mucho más largo. Así que decidí dejar el juego hasta ahí. Él ya me había asesinado varias veces. Él solamente me decía vamos al grano. Y comenzaba la lucha. Pero algo que me inquietaba y cuestionaba muchísimo es cuál era el ataque. Yo en ese momento esperaba que no tuviera que ver con mi corazón, ya que aún me seguía doliendo. Sentía como si mi pecho estuviera inflamado. Pensé, bueno, podría ser algún malestar, algo incómodo, algo normal, pero no era así. Continué mi día normal, obviamente me seguía doliendo. Ya no me daban los dolores tan fuertes que hace un momento. Justo cuando llegué a mi casa, lo primero que pensé es en tocarle el computador. Dije, quiero acabar con esto ya. Cuando lo intenté, me acerqué hasta Sans. Otra vez luché. No sé cuántos intentos fueron, al menos 30. No me detuve. Continué luchando y luchando. No me detuve. Hasta que por fin le vencí. No podía creer lo que estaba haciendo. Lo había asesinado. Lo había logrado por fin. Aunque yo recordaba que la rajadura que se le hacía en el pecho era larga. Esta solamente se localizaba en donde podría estar un corazón humano, en la parte intermedia del pecho. En ese momento, antes de morir, Sans me dijo que no había muerto, que quizá él no tiene determinación, pero que él va a conseguir deshacerse de mí y que no está muerto. Cuando dijo eso, se volvió a cerrar el juego. Cuando lo volví a abrir, otra vez aparecí en el pasillo. Caminé y ya no estaba Sans. Eso me indicaba, no del todo, que había muerto. ¿Por qué no del todo? Bueno, porque principalmente al final te dice que ganas P y ganas oro, pero esa vez no gané nada, absolutamente nada. Solamente dijo esa frase y se cerró el juego. Obviamente se me había escapado, pues antes de cerrarse el juego vi cómo se desplazaba un poco a la izquierda. Estaba perdido. Continué, hice el final genocida, lo logré, dije, ya pasé el juego, no hay ningún inconveniente. Justo esa noche, cerré el computador, fui al baño y... No me venciste. Te dije que iba a deshacerme de ti. Ahora nunca me podrás asesinar y nunca me podrás hacer daño. Maldito seas.